Ya, perfecto. Ya. Pero el de ejercicio está acá. Sí, pues, ¿qué dice el ejercicio? No sé dónde lo tengo, a ver. Grabamos de nuevo. Denle nomás. Estoy buscando el ejercicio. O Cata, tú lo leí nomás. Ya voy a ¿Lo dejar la leo ya? grabación. Aló, aló. Démosle. Puta, ¿por qué mi familia grita tanto? Me vergüenza ajena. Buena Puta. foto, ¿eh? Sí. Buena. Y ahí Ya. creo que está por si te hace más cómodo. Caso número 1. Ya, empezamos. Un modelo de la clase de cadenas de Markov es utilizado como una herramienta en la predicción del estado en que se puede encontrar una determinada pandemia o epidemia. La base de datos que se adjunta representa el estado de infectados de 165 ciudades seleccionadas al azar. En cuanto a la cantidad de infectados que se reportaron al final de cada mes, que ese sería el proceso estocástico. A partir de esta base de datos es posible obtener las probabilidades condicionales de los estados asociados a la cantidad de infectados al final de un mes, dado los resultados reportados al final del mes anterior. Para facilitar su trabajo es recomendable establecer entre 4 a 7 estados, en función de la cantidad de infectados, de tal manera que la matriz de probabilidades de transición pueda ser construida a partir de los resultados obtenidos en los últimos meses. La A dice, utilizando la base de datos Excel, considero un tamaño de muestra ya, que era el tamaño de muestra 145 al final. Dice, considere como proceso estocástico XT a la cantidad de infectados al final del mes T. Sobre la base de datos presentada, bueno, determine las probabilidades condicionales en función de escenario 1, mes 2, dado los resultados del mes 1. El escenario 2 se define como el mes 3, dado los resultados del mes 2, y el escenario 3 del mes 5, dado los resultados del mes 4. Yo creo que igual me gustaría como ver el Excel, porque como para explicar. Aunque igual está el resumen en el informe. Bueno, lo primero que se hizo fue determinar los rangos para cada estado. Los estados son 6, desde muy baja hasta muy alta. Ahí, por lo que pueden ver, hubo algunas herramientas que utilizamos en Proba para sacar como tablas de intervalos, así de manera muy precisa. Y después de eso, lo hice tanto para los 6 y 4 estados, porque más adelante nos van a pedir que saquemos de acuerdo a 4 estados. Y esas son las cantidades de infectados de 165 ciudades. Igual tenemos puesto ahí la pestaña de muestra, como toda la base de datos de los 145. Desde el mes 1 al mes 5. Y ahí está el escenario 1. Y así sacamos los escenarios. Nos pedían la matriz de probabilidades de transición en la B, pero primero teníamos que saber cuáles eran las probabilidades condicionales. Entonces lo primero que hicimos fue sacar una tabla de frecuencia para cada estado, para ver cuánta cantidad era de muy baja, de baja, regular, regularmente alta, alta y muy baja. Tanto del mes 1 con el mes 2. Pero lo que nos importaba era los resultados del mes 1, porque ese era nuestro periodo anterior. Así que uno Oye, filtraba. ¿Mm? disculpa, Cata, pero todos están entendiendo más o menos cómo es la bola del ejercicio, así como que cada mes hay una cantidad de contagios y lo que nos preguntan son como por escenario, ya sea pasando el escenario uno es pasando de un mes al otro mes y como que ese traspaso, el I será
el estado muy bajo o bajo del M1, y el J en la materia del cuaderno sería como el estado del M2. Eso todos lo entienden o no, porque igual a mí me costó como comprender el ejercicio. En el caso de esto sería como, como, a ver, los tres casos que te piden sería como el P2, el P3 y así, ¿no? ¿El No, P5? no, ¿O no, no? no. Como que, por ejemplo, un escenario puede ir del mes 2 al mes 3. Entonces tu I Ya. será el estado que tú estuviste en el mes 2. Y tu J sería el estado final, sería en el mes 3. Pero también se trabaja con otro escenario, que en este caso es el escenario 1. Y el escenario 1 va de los estados iniciales mes 1 y el estado final mes 2. Mm. ¿Me cachaste? Sí, sí. Porque de ahí la Cata tiene que explicar algo de los rangos que lo ajustó. Entonces tienen que entender como esa parte bien, que como los estados iniciales y finales se van cambiando de acuerdo de los escenarios, y el escenario va dependiendo de qué mes pasó otro mes, como la cantidad afectada. Ya, sorry Cata, es que quería No, asegurarme eso no, porque yo tampoco tranqui. lo entendí en el momento. Pero entonces te Sí, quedaría, no sé, en el mes 1 termináis con baja y en el mes 2 partís con alta, algo así, un ejemplo. Claro. Entonces sería IJ baja alta, una wea así, ¿o no? Es que la pregunta como que va a tirar el profe, por ejemplo, puede ser así como ya. Si en el escenario 1, que es del mes 1 al mes 2, si en el mes 1 yo tuve alta, ¿cuál es la probabilidad que el siguiente mes sea alta? claro. ¿Cachai? Eso es Ya. de 0.11, ¿no? Exacto. Acá. ¿Cachai? Ya, bueno. Esa es la bola. Entonces la pregunta del profe ya va a ser como ya, en el mes 3, ¿qué pasa si en el mes 3 yo tuve alta? ¿Cuál es la probabilidad de que en el mes 4 yo tenga una regular? ¿Cachai? Claro. Entonces, por eso que van, como dependiendo del escenario, el mes va a ser estado final o inicial. Ya, Ya, perfecto. entonces el escenario 1 es del 1 al 2, el 2 es del 2 al 3, Sí, el 3 del 2 al 4, o sea, del 3 al 4. exacto. Bueno, ¿hay más tabla ahí para los siguientes escenarios? ¿O eso lo calculáis de otra manera? Sí, pues, es El como S. que ahí está el del escenario 2, por ejemplo, que es del mes 2 al mes 3, y ahí el escenario 3 va variando. Pero eso van de acuerdo a las preguntas que se van desarrollando en el mismo programa. Ya, perfecto. Ah, ya, perfecto, ya. Bueno. Ya, dale Cata, sorry. Ya. Lo primero que hay que saber es cómo determinamos las probabilidades condicionales. Y fue en base a probabilidades frecuentistas. Si ustedes pueden ver en la parte de la muestra del escenario para 6 estados, si puedes ponerte un poco a la izquierda, uno podía filtrar, por ejemplo, ya, dado los resultados del mes 1, como decía, uno puede filtrar el mes 1, pone ahí mismo. Entonces uno podría poner ya, quiero saber cuáles eran las cantidades de baja. Apretando baja, sí. Entonces, ahí podíamos ver como todas las posibilidades, o sea, de baja hay contagiados o sea, hay cantidad de contagiados que se traspasó a alta, a muy alta, o sea, aumentó la cantidad de contagiados en el mes 2, eso es lo que quiere decir. Entonces, teníamos que determinar, está regularmente alta también. Ah, sí, pues, Espera, no no la entendí pusiste eso. en el... Esa cosa del filtro, se supone que en el mes 1 vimos cuántos bajos había en el mes 1, ¿no? Claro, lo que pasa Claramente. es que te faltó poner regularmente alto de clic izquierdo. Mm. Seguramente está un poquito más abajo, ¿viste? Ahí está. Ah, ahí está. Entonces ahí uno ponía ahí aceptar. Ahora De ahí sí, veíamos bueno. como todos los posibles casos, así como las transiciones que tuvo el mes 1 al mes 2. Ah, claro. Y Por ahí te ejemplo, marca en el como mes Desde si baja. 2 realmente... hubo en la ciudad 137, hubo un estado alto de contagiado. Ah, Eso es lo que quiere buena. decir. Buena, buena. Entonces sí Oye, fuiste sí, bacán saber filtrando esto para uno por probar. uno, filtrando uno onda abajo, después intermedio, todo lo que iba. Claro, Y ahí iba cachando cuántos pasaron de bajo a alto, después cuántos sí. pasaron de regular a muy alto. Y Buena, ahí bacán. pudimos Claro, te va sacar, mostrando como la tendencia. claro, y así pudimos sacar Filete. como la cantidad de bajos que hubo en el mes 1. Y así podemos sacar como la probabilidad condicional. Por ejemplo, si ¿A habían cuál como se...? 3 altos, dado los resultados del mes 1,
cuántos habían en bajo. Entonces ahí como que hacíamos como el match, así en la matriz de transición. No sé si puedes mostrarlo. Ya, perfecto. O sea, en ese Sí. caso sería 3 sobre el total de resultados de abajo, po, ¿no? Claramente. Pero tienes que poner todos los posibles estados en la tabla, porque no te va a funcionar por el filtro. Ahí está. Por ejemplo, si yo tenía 17 muy baja en el mes 1, ¿qué pasaba con los otros estados en el mes 2? Dado en el mes 2. Por ejemplo, habían 6, no puedo ver tanto. Habían 6 muy altas, o sea, de muy, muy baja pasaron 6 muy altas. Entonces 6 partido en 17, ahí sacábamos como la probabilidad condicional. Y la poníamos en la matriz de transición. No sé si entendieron eso. O sea, ¿por qué es 6, 17? Tendría que ser 17. No, está bien, me equivoqué. O sea, de muy baja pasaron todos a muy alta en el mes 2. Entonces 17 partido en 17 es 1, la frecuencia. Ya. Y ahí está presente en la matriz de transición. Si ustedes pueden ver, del mes 1, muy baja, a muy alta hay un 1. Ya, sí. Por eso da la suma de todas esas probabilidades 1. Ya, perfecto. Después así lo mismo con la 2, po. Sí, dado el resultado del mes 1, Buena. ¿cuánto hubo regularmente alta en el mes 2? Entonces 1 partido en 43, ahí sacaba la probabilidad, 3 partido en 43 y 39 partido en 43. Y ahí te va dando de Claro. bajo, regularmente alta, alta y muy alta. Sí. Buena. Y eso se hizo para Así los lo 3 hicimos todo. escenarios. Ah, ya, y con eso sacaste esta cosita. Claramente, sí. Y lo mismo después. Sí, Ah, porque en la así hice. B, como tú hiciste los diagramas de transición, nos pedían que consideráramos los 4 estados. Entonces tuvimos que crear otro tipo de rango, de la misma forma que lo hicimos con los 6 estados, para que se pudieran dibujar esos diagramas de transición. Ahí también Cata, expliqué. eso no entendí yo. ¿Por qué al final hicimos uno con 4 después? Porque el profe lo pide en la B, si es que puedes ver el certamen. Ah, ya nos pasamos a la vez. Ya, bueno. Pensé que Mm. estábamos en la 1 todavía. O sea, en la... O sea, todo lo que expliqué con la matriz, todas las probabilidades condicionales, Lo de ver los eso es todo escenarios es la la A. última. Sí. Ujú, ya. Y ahora la B lo que pide es construir la matriz de probabilidad de transición, pero como ya lo habíamos hecho, asociada al proceso estocástico bajo los 3 escenarios establecidos. Después dice, muestre mediante un diagrama de transición las probabilidades de transición del escenario 2, considerando 4 y 6 estados. Entonces, del escenario 2, tú hiciste los diagramas de transición, de acuerdo a la matriz. Sí. Entonces, ahí lo dibujaste, tanto para los 6 y los 4 estados. Está eso en el certamen. Sí, es como muy importante en ese ejercicio cuando el profe decía así como, ¿cuál es la diferencia entre de cuando eran como 6 clases y, o sea, sí, pues 6 clases y nosotros tomamos, en vez de 6 clases, tomamos unas 4 estados, 4 clases? Es que los datos ya seguían la misma distribución, pero como que era menos específico. Entonces, al pasar como para estudiarlo, es mejor con los 6 estados, porque se ven Claro, como más específicas la mientras web. más estado es más específico. Sí, po, Sí, es que eso igual es como obvio, pero a lo que voy yo Sí. que en este caso sirve más porque igual se notó una gran diferencia, ¿cachai? Como que Sí, pues hay mira más, toda la flecha ahí. hay más variedad, ¿cachai? Entonces, aparte de eso, como que no sé qué más comentar de la diferencia entre 4 y 6 estados, la verdad. Y lo otro es que, como no sé, como dijo la Cata, los rangos de cada escenario los tuvo que variar, ¿cachai? Porque lo que nos pasaba de repente es que si ocupamos los mismos criterios como de rango, de muy bajo a muy alto, en todos los escenarios, habían escenarios que, por ejemplo, en baja y muy baja no habían ningún estado inicial, entonces no se podía hacer la matriz.
Entonces, para que Ya. las matrices, como contuvieran todos los datos, todo lo división de por rango, como que lo hicimos por escenario. Entonces, el escenario 2, por ejemplo, un estado bajo, en el escenario 1 puede ser regular, ¿cachai? Esa es como algo importante. Esa hueá cambiaron. Sí, eso es súper importante para que eso. Porque, por ejemplo, acá un ejemplo, mira. Acá el escenario 2 y en la baja es de 8136 a 8209. Y en el escenario 1, en el escenario 1, chan, chan. ¿Qué pasó? Ya, pon el escenario 1, por favor. Ah, Sí, chucha, pon el sorry. escenario 1. Sí, ahí. Sorry. Sorry. Chan, chan. Y Ya, ahí tú sí. ves que, por ejemplo, que ahí el bajo empieza en 7893 y termina en 7963. Viste que el rango del bajo en el escenario 1 es diferente del escenario 2. Y es porque lo hicimos, como que lo hicimos posible, ¿cachai? Para agarrar todos los datos de todos los escenarios. Claro, claro. Como que ahí se toman el muy bajo y el bajo, al mismo escenario. École. Creo que los demás grupos como que suponieron así como cierta cantidad de rango y como que prácticamente les diera uno así. O sea, como que les tenía que sumar uno, pero como que tanteaban. Y nosotros, Pero o yo creo que sea, al ahí sabes aplicar que esta hueá del aplicar mod, esto era la forma muy segura. sí, va a estar todo feliz. Sí, yo creo que así está bien. O sea, así es como Oye, más como probabilístico. Sí. sí, y el escenario 2 sería los infectados que pasan del mes 2 al mes 3, ¿verdad? Bueno, que ver. Del mes 2 al mes 3, sí, justamente. Sí, El resultado del mes 2 daba, sí. ya. Y ahora tocaría la C, ¿o no? Tocaría la C. Esa el Víctor la va a explicar un poco más. La C. Ya. Dice, sobre la base del primer escenario, considere tan solo 4 estados, determine la probabilidad de transición a 3 pasos, lo que hacíamos como con MMUL, por los que vieron la clase, y compare los resultados teóricos obtenidos con los resultados muestrales. Discuta y comente los resultados. Ya. Este es como el P elevado a 3, sería la matriz de Sí, probabilidad de transición a 3 pasos, ¿ya? con ese Y, 2 giro. y el resultado De obtenido, al cubo. 1C, anda el 1C. la siguiente, esa. Ya. Igual esto es como, ahí está el P, el P2 y el P3. Eso ya lo vieron en clase. Es como, si nosotros repetimos tantas veces, tantos pasos en una matriz, ¿qué resultado va a dar? Como que eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿Qué cosa? El P elevado a 3, como que cachan qué es, así como... Sí, pues. O sea, al final un Ya, paso es al cuadrado. el segundo, Multiplicar sí. los datos de la matriz 3 veces, ¿o no? Es como la probabilidad de una matriz. ¿Qué pasa si pasan tres veces así seguía? 3 Es veces como, no la sé, pues, probabilidad. tipo, si yo soy regular y después partí regular en el primer paso, en el segundo paso probablemente sea otro número y después el tercer paso sea otro número. O sea otro estado, le digo. ¿Ya? Ese es el Al final hay resultado que de... saber que cada matriz es un paso. Claro, Claro, y claro, está relacionado con el proceso estocástico, claro. que Entonces el era la resultado cantidad. teórico de nosotros decimos ya, si del mes 1 al mes 2 lo repetimos 3 veces, podemos, ¿cachai? Como obtener la probabilidad de que pasa en el mes 4, ¿ya? Porque si lo hago 3 veces, del mes 1 al mes 2, me voy del mes 2 al mes 3 y el mes 3 al mes 4. Y ahí van 3 pasos, ¿cierto? Entonces Sí, yo con el resultado teórico digo ya, si tengo una matriz inicial, la repito 3 veces, yo puedo llegar al mes 4, ¿ya? Y ya. eso nos dio un resultado, que sale P igual a en la matriz 3 por la. ¿Cachai? La matriz 3, 3, 3, la que está más para el lado, ese. Y nos Claro, hay dio el resultado ese. P2, P3 y P4. Ya. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, está todo cargado a regular alta y alta, ¿cierto? Y ahí, ese lo Sí. cacharon. Ya, Claro. ahora vayámonos al resultado muestral. ¿Cuál es el resultado muestral? Es tomar directamente los resultados del estado del mes 1 y como estados iniciales y después tomar los estados del mes 4 como estados finales. O sea, saltándonos el 2 y el 3. Entonces, Claro, Ah, ya. porque nos fuimos a 3 sí, pues, pasos. por eso, ese es el resultado muestral. El resultado,
el teórico es otro y este resultado es como lo que pasa en realidad, ¿cachai? Y como podemos ver, estos resultados varían porque se cargan a ser baja y regular en vez de regular alta y alta. Ya. ¿Pueden notar eso, no? Son todos bajos. Eso Sí, quiere pues son como decir sí, de pues que son hay todos una como, tendencia. sí, pues, Bueno, es es como que hay una una tendencia, tendencia, sí. hay una tendencia a ser baja y a ser regular, ¿ya? Claro, Pero disminuye la como cantidad de infectados. sí, disminuye la cantidad de afectados. Entonces, ¿por qué se produce estos resultados tan como diferentes? Y es porque cuando nosotros hacemos de forma teórica, la matriz se repite sus probabilidades, como sin tomar en cuenta que entre mes y a mes pueden variar estas probabilidades. Entonces, los resultados muestrales son mucho más fiables y son mucho más reales porque toman en cuenta los cambios de probabilidad y los cambios de matrices del mes 1 al mes 2, del mes 2 al mes 3 y el mes 3 al mes 4, ¿cachai? Y a diferencia del teórico que solamente todo el rato toma la misma matriz y dice estas probabilidades no van a cambiar, entonces si un mes da igual lo que el mes, si tú eres irregular, vas a tener tanta probabilidad fija a ir tan alta, por ejemplo, ¿cachai? Ese es el resultado teórico, pero el resultado muestral es diferente porque toma en cuenta esas probabilidades que van cambiando, ¿cachai? Eso. Entonces, como la conclusión final es que tú no puedes hacer el P elevado a 3, el resultado teórico, como que no es aplicable, porque la matriz de transformación de transición es diferente en cada de mes a mes, ¿sabes? Esa es como la conclusión final de esa respuesta. Ya. ¿Entendieron bien o no? Sí, estoy entendiendo un poco. O sea, lo Sí, último piola. como que me hizo entender, como es como Claro. no saltarse así Igual como... lo quiero leer en el informe porque seguramente ahí me queda como un poquito más claro teniéndolo ya según la visión que nos había dado el Víctor ahora. Está... La C, ¿quién la hizo? ¿La hizo tú o yo? Ah, no, pues la C es la que hablamos recién. Avancemos la demo, ¿no? Ya veo, después ensayemos la C. Sí, yo cacho que la sé. Yo creo que ahora terminar el certamen, después cada uno estudia y la sé la Esto me repasa. duda. Sí. Ujú. Pero yo Ya, ¿la igual la D? entendí un poco. Ahora la entendí mucho más que ayer. O sea, que el domingo. Ya. La D Ok. dice, de las matrices de probabilidad de transición, considerada en el escenario 3, por su grupo considere y justifique. Lo primero que pide son dos trayectorias entre el estado 1 y el estado X, que contemple H pasos y H más 3 pasos. Bueno, yo quise hacer el diagrama de transición para que se hiciera como más fácil como ver. Es muy feo, pero le voy a decir eso al profe mañana. Pero lo que hay que hacer es tomar solamente dos trayectorias que entre el estado 1 y el X lo tomé como estado 3, parece. No sé si puedes revisar más abajo, que lo hice como el día sábado o viernes, parece. Sí, Ah, tres. ya. Sí, el estado 3 lo tomé como X igual a 3. Entonces, que contemplara H pasos, yo tomé H igual 1. Dije, ya, el H Ya. va a ser igual a 1. Y H, como es igual a 1, 1 más 3 son 4 pasos. Entonces, son dos trayectorias entre el estado 1 y el estado 3 que contemple un paso y 4 pasos. Y ahí abajo está el cuadrito de resumen, donde ahí puse como el estado inicial, que era de partir del 1, hasta el estado final, que era el 3. Y la primera corresponde a un paso, que del 1 al 3 lleva un solo paso. Y ya después del 1 al 2, ahí uno lo puede revisar en el diagrama de transición, que del 1 al 2 un paso, ya el 4. Después el 4 también puede quedarse dentro del mismo estado, entonces ahí cuenta un paso más. Del 1 al 2, después del 2 al 4, del 4 manteniéndose de nuevo en el mismo estado y del 4 al 3. Y ahí serían 4 pasos. Puta. Oh, chao. Y ahí Y está. Y acá es, el profe yo creo que va a preguntar, ya, ahora su H va a ser 2. Llegue en 3 pasos, yo creo que así voy a hacer, ¿o no? yo creo. O podríamos sacar como la probabilidad
de qué pasa si lo que hicimos en la sexta evaluación complementaria, yo creo. Pero no creo que nos permita así como calcular ya la probabilidad, cuál es la sumatoria de la probabilidad de todas las trayectorias que piden. Pero eso en todo caso se hace multiplicando, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy Ah, del claro, 1 al multiplicando, 2, sí. eso es pura multiplicación, ¿no? Es como una pregunta. Multiplicación. Es multiplicación porque es como que suma a mí no me calza porque en tantos pasos ya voy a superar el 1. Pero de esa multiplicación, yo creo, ¿no? No sé Pero si es multiplicación. ¿cuál Claro. multiplicación estoy hablando? ¿Qué Que, cosa? por ejemplo, si el profe te dice ya, ¿cuál es la probabilidad que del 1 se vaya al 2 y en el segundo paso se vaya al 4? Entonces tenéis que tomar una probabilidad del 1 al 2, que Ah, sería 0,83 o 33, no puedo ver, por, eh, 0,33. por 0, el P24, el P24, ese. Ya, Y sí, tendréis ya. que, tendréis que multiplicar esas dos probabilidades, ¿cachai? Bueno, sí. Igual revisen como las preguntas que hizo en clase, yo creo que podría hacerlas. Y como Sí. relacionarlo con la pregunta. Con el ejercicio. Así como que practican ya, si pide de esto. Así como que se pongan un ejemplo y calculen. Ya, después dice, muestra si los estados se comunican. Acá todos los estados se comunican entre sí, ya que lo voy a leer porque acá como que puse como lo mismo como la materia, ya que siempre existirá una trayectoria donde se pueda llegar desde un estado I a J o viceversa. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir del 1 al 3, también puedo ir del 3 al 1, ¿cachai? Ujú. En Claro. ese caso, sí, eso significa Ujú. que se comuniquen entre sí. Claro Como que puede vemos que ser de todos ida los y vuelta. estados, como los estados todos se comunican, son todos alcanzables en sí. Pero, por Entonces, ejemplo, el 4 con el 1. Sí, pues porque llegáis al 4, después vais al 3 y después vais al 1, ¿cachai? claro, lo que pasa es que no importa la cantidad de pasos acá. Ya. Lo Sí. importante es que uno llegue al estado, son Da lo alcanzables mismo si entre pasáis por sí. acá, por acá, por Claro, acá y después y ya. claro, no Claro, o importa sea, la lo cantidad que de no pasos. podría pasar para que eso fuera así, fuera, por ejemplo, en ese esquema, que todos fueran al 4, ¿cachai? Y que el 4 girara en sí mismo, ¿no? ¿Cachai? Ya. Ahí Claramente. no podrían llegar como todos a cada estado porque el 4 claramente no puede ir a otro estado, ¿cachai? Ya, perfecto. Después dice si muestre si la matriz de transición es recurrente. Yo igual puse la matriz de transición porque, como dijo matriz de transición, ocupe las dos cosas. Espera, te faltó esa, po. Ah, sí, me asusté. Pensé que nunca puse esa. Vi como la de abajo y dije, no hice la absorbente ya. Muestra si el estado 3 es absorbente. Espera. Ya entendí por qué. Un estado absorbente siempre y cuando se mantiene en la diagonal de la matriz. Es decir, de que son todas las probabilidades de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Son todas esas probabilidades. Ya. Entonces, si bien se mantiene el estado 3 en la diagonal, o sea, se puede mantener en la diagonal P33, pero su probabilidad no es 1. Y esa es la otra condición que debe cumplirse para que sea absorbente. Que se mantenga en la diagonal de la matriz y que su probabilidad de 1. Pero como da 0,31, ahí se puede ver, ahí justamente, como da 0,31, entonces no es absorbente. Eso es. Ya. No sé si lo entendieron. Pero todos dan 0, ninguna da 1. Claramente ninguna estaba absorbente. Ya. Claro, porque igual si un estado fuera absorbente, significa, creo que se da ese caso que yo te había dicho, pues, que todos fueran a 1, Ahí, ¿o no? por ejemplo, sería que P1 sea 1, 1, o sea, que P1, 1 sea 1, P2, 2, 1, P3, 3, 1, ¿eso? Claro. O sea, no es necesario que todas las diagonales de un 1. Claro, sino que una sola queda 1. Ah, Claramente. una sola. La que te pide, justamente. Por Claro. ejemplo, el estado 4 ya dice si es absorbente. Ahí uno también dice que no, en este caso. Ya. Ya. Dice, muestra si la matriz de transición es recurrente.
Primero que nada, si todos los estados se comunican entre sí, entonces también podemos decir de que es recurrente, porque todos los estados son alcanzables entre sí. No sé si lo entendieron. Sí, es como una Sí. implicancia. Sí. Es como si Eso. esta es, sí. Igual yo no me he visto la última clase, así que me imagino que después No, lo pero tendremos sí, claro. creo que entendí. Cuando La de dicen concepto. que es recurrente, que se pueden ir todos los estados, la matriz no tendría que tener un número diferente a cero en todas sus celdas. ¿Cómo? ¿Qué ¿No cosa? escuché? Te escucháis lejos. Que si es recurrente, en la matriz no tendría que tener todas las celdas diferentes a cero. Mira, sube un poco la matriz. Porque si todos los estados se comunican entre sí, quiere decir que eso, porque toda la matriz tiene diferentes a cero, ¿no? O sea, Parece que sí. lo que Entonces, quiere decir es que sean, si se comunican entre sí, es que todas sean alcanzables. Por ejemplo, que llegue del 1 al 4 o del 4 al 1, pero no importa la cantidad de pasos. Lo importante es que cuando dicen que es recurrente es que implique que sean todos los estados, que no sea solamente entre dos estados, sea como que se comuniquen, sino en todos los estados. ya. No, como está bien, es que tú hiciste eso, porque yo no lo hice, entonces estaba Sí, sí. como... Igual pueden Igual ver me los imagino que con la apuntes de materia Gio. va a quedar más Sí, claro una vez se yo vean la me materia guié de por cambio. los apuntes de Gio también, o sea, la sexta evaluación complementaria, y decía como calcado lo mismo. Ya, perfecto. Ya la E dice, sobre la base de algún criterio justificado, determinen la matriz de probabilidades de transición a considerar. Y sobre esta, si es posible, determinen las probabilidades de transición a largo plazo. ¿Cuál sería el estado más probable al final de este proceso? Comente y discuta sus resultados. Ya, entonces, ¿sobre qué escenario era esto? Determinar probabilidades. Uno podía elegir cualquier escenario. Yo elegí el escenario 3 porque había como mayor dispersión de los datos, porque si viéramos el escenario 2, está como entre 8002 y 8500, una cosa así. No sé si quieren ver cómo se distribuían los escenarios, así como los rangos, o los datos, no sé. Acá. ¿Sí? Aprieta así como compara el escenario 2 con el escenario 3. Por ejemplo, todos como que eran sobre 8000, así 8000 hasta 8500 por ahí. Como que no había tanta dispersión de los datos, o sea, como que todo era como muy alto, o regularmente alta, pero no había ninguno así como que ya era muy bajo. Pero en el escenario 3 se nota como un cambio considerable en los Hay de datos, y todo. como que... Sí. Como que hay de todo, ¿no? Justamente. Y por eso elegí el escenario 3. Pero no sé qué más puse, porque yo creo que puse cosas más importantes en el informe, no me acuerdo. Como que me expliqué harto. ¿Por qué hiciste el escenario 3? Dice ya. ¿Eso? Sí. Dice, se eligió el escenario 3 con el objetivo de descubrir las probabilidades a largo plazo de los estados estando en el mes 5. Bueno, dado los resultados del mes 4, ahí sí, ya. Si revisamos la muestra, existe un efecto decreciente, o sea, que disminuye como la cantidad de infectados y una mayor dispersión entre los números en estos últimos 2 meses. Además, podemos concluir que la cadena de Markov que la cadena del escenario 3 es ergódica, es decir, de que cumple de que sean recurrentes, de que se comuniquen entre sí y que sean aperiódicas. Eso es lo que son las 3 condiciones para que sea ergódica. Ya, perfecto. Y si la cadena es ergódica, entonces podemos sacar las probabilidades de equilibrio o de largo plazo, como dice ahí. Que es cuando sacamos los pi. Ya. Y lo hacemos esencialmente porque cada vez que aumentamos la cantidad de pasos, el límite cuando la cantidad de pasos tiende a infinito, las probabilidades tienden a estabilizarse.
Es decir, como que todas, así cuando sacamos así como el MMUL todo el rato, las probabilidades como que son las mismas. Así como el P3, P5, P10, como que se mantiene la probabilidad y no cambia, no varía. Y eso es lo que queremos sacar. Así que no sé qué más puse un poco más arriba. Oye, yo tengo una, sorry por jugar tanto, es que ahora revisé el cuaderno y tú ¿Ya? pusiste que muestres y todo, o sea, en el anterior, en el D, dice que esta cadena y matriz, todos los estados se comunican entre sí, ¿ya? Donde puede llegar de un estado I a J. Y yo, mira, subo un poco en el Word, ¿Ya? subo un poquito en el Word. Está la Vale, sí, sí, pues está la Vale. Sí, ¿hasta Ya, dónde? subo hasta donde está la matriz de la D. ¿Ya? ¿Ya? A ver, Pues ¿Ahí? si ya no está. importa la cantidad de pasos, pues. No, 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 porque acá lo que dijo el profe es que tiene que ser una cosa es que hay una trayectoria, eso es alcanzar, pero cuando se comunican es que tienen probabilidades directas. Y en este caso, No, ¿estáis segura? ¿Sí, segura, segura, estoy segura? segurísima. Él dice, no importa la cantidad de pasos. Él lo dice. Yo lo revisé en el video. Ah, ya, sorry, sorry, sorry. ¿Cómo está bien, sorry? Ah, Anda solamente... brígida la cata. Sí, No. Obvio. Momento tenso. vale. Además, si hiciste la sexta evaluación complementaria, te preguntaba si esa cadena era ergódica y después te pedía las probabilidades de largo plazo. Si la cadena no era ergódica, entonces no podías sacar las probabilidades de estado, o sea, de largo plazo. Ya. Ya, pues, no sé cómo está bien. Esto. Disculpa. Ahora le falta a los chicos, ¿no? Hacer el ejercicio. Ah, bueno, decía de que cuál era como la mayor probabilidad final de este proceso. Entonces, dado los resultados, se sabía de que el estado 3, el pi3, era como el mayor porcentaje que existía. No sé si más abajo. Hay uno solucionaba como el sistema de ecuación. De ahí nos damos cuenta de que el pi3 contaba como un 39%. Pero acá todo esto tú lo sacaste de acá del drive, ¿verdad? O sea, del... Claro, sí, el escenario 3. Ah, no, el escenario 1 es, ahí está. Ya. O sea, ahí uno, por ejemplo, si quieren buscar cómo solucionar el sistema de ecuaciones, va a aparecer, lo primero que va a aparecer como esta forma, como sacar la matriz inversa de la matriz de transición. ¿Qué sería esa? Sí, esa es la matriz inversa. Incluso ahí pueden ver como la fórmula M inversa. Y el profe nos decía de que tomáramos como la ecuación de 1 pi 1 más pi 2 más pi 3 más pi 4 más pi 5, ya toda esa, y tomáramos como la menor cantidad de, ah, de incógnita para que se nos hiciera más fácil. Entonces yo tomé las que tenían menos incógnita y la que era como de pi 1, la ecuación pi 1 era como la que era más larga. Pero igual la pi 2 es más igual de larga que la pi 1. Ya, ¿y de dónde sacaste esos pi? Esos pi es de acuerdo a la cantidad de estados. No sé si vieron la clase que nos pidió Según así yo. como sacar con solver y como solución de ecuaciones. Ya. Ya, ahí lo voy a repasar. Yo también. Ya, pues esas son las probabilidades de largo plazo en equilibrio. Ya. Así que seguiríamos con la pregunta 2. Tarán. Ah, bueno, qué sueño. Tengo que terminar lo de marketing. Ya. James, Entonces, juégatela. dice, un sistema proyectado de control de tráfico incluye un nuevo tipo de carril para girar a la izquierda, con capacidad de espera de carril de 2 vehículos, ver figura 1.
vigilado por un instrumento. El instrumento cede el paso para girar a la izquierda en el momento que la capacidad del carril está completa o si el tiempo de espera es de 10 minutos desde la última vez que se cedió el paso. La interrupción en el tráfico de oeste a este es lo bastante grande para que al menos 3 vehículos puedan realizar su giro, si la llegada de los vehículos al carril está siendo modelada bajo una distribución de probabilidad dada por una Poisson que está más abajo. Una pregunta antes de seguir. Dice la interrupción en tráfico de oeste a este lo bastante grande para que al menos 3 vehículos puedan realizar su giro. Es decir, de que desde el carril pueden pasar 3 vehículos y girar. Claro. Ah, ya, Sí. ya. Por ejemplo, se puede dar el caso en que lleguen 5 vehículos, pero ¿Ya? solamente 3 van a girar y 2 se van a quedar esperando para la siguiente vez, ¿cachai? Ya, ok. Entendí. Ya, perfecto. Ya, entonces, en la A de este ejercicio nos dice lo siguiente, o sea, bueno, sí, en la A de este ejercicio nos dice lo siguiente. Si es posible suponer que la probabilidad de que se haya cedido el paso entre los instantes t-1 y t es de 1/3 y que satisfacen con las propiedades de una cadena de Markov, construir una matriz de probabilidades de transición asociadas al proceso estocástico es x sub t. Ya, lo primero que tenemos acá es que ¿cómo se llama? La función que nos dan, la Poisson que nos dan ahí, ¿Mm? es como lo que nosotros sacamos antes con las probabilidades frecuentistas en la pregunta 1, ¿cachai? Ya, Pero la diferencia es que acá nos los dan con una función de distribución, ya. ¿cachai? Y lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que primero como ver las cosas que están pasando. La primera cosa importante es que es determinar cuándo se va a abrir el carril o cuándo te van a dar la verde, como lo definí yo en el Excel. Te va a dar la verde solamente cuando hay 2 autos, llegan 2 o 3 autos, porque dice que el carril es lo suficientemente grande como para que... O sea, en realidad si llegan más de 2, sí o sí te va a dar la verde, ¿cachai? Pero la cantidad de autos que queden después esperando va a ser la que va a variar, ¿cachai? Ya. Lo que varía es como lo que llega después y espera, ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos que pueden llegar de 1 a infinitos autos, pero la matriz solamente te va a tomar en cuenta de que, de hecho, bueno, lo contemplamos hasta 3 porque después la probabilidad es muy pequeña. Está por ahí el caso, bueno, sí. De hecho, bajo un poquito. La probabilidad es muy pequeña de que lleguen, por ejemplo, 5 autos. De hecho, ya desde que lleguen 3 autos, es de menos de un 0.1%. ¿Cachai? Entonces, es muy poquitito de que lleguen 3 autos. Ah, ya. Ya. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer acá es, o sea, lo que te dice el ejercicio es que los autos van llegando y después de que te dan la verde, van a quedar en otro estado, que es el estado siguiente, que va a estar dado por un auto, 2 autos, o sea, 0 autos, 1 auto o 2 autos como máximo, ¿cachai? Porque el carril es de 2 autos, es de solamente 2 autos, ¿cachai? Solamente tiene espera para 2 autos. Ah, ya. Ya. Entonces, eso con respecto a eso. Después tenemos que ver cómo vamos a ocupar el 0.3, ¿cachai? Que es la probabilidad de... que en esto quiero que presten atención porque a mí me costó un montón aprenderlo y esto va a ser Ya, como lo más complicado que nos pueden preguntar mañana con respecto a la pregunta 2, ya. que es ¿por qué modificaron el valor ¿cómo se llama? De que dé la verde, ¿cachai? Porque resulta que a nosotros nos dan la probabilidad de que dé la verde, que es de 0.33. O sea que si llega un auto, si llegan 0 autos, si llega un auto, si llegan 2 autos o si llegan 3 autos, la probabilidad de que dé la verde siempre va a ser la misma, ¿cachai? Siempre va a ser 0.33, siempre va a ser de 1/3, ¿cachai? O sea, esa es la probabilidad de que lleguen X autos al momento de en que sean 10 minutos, ¿cachai? Ya. Claro que eso está condicionado porque podrían ser 0 autos, podría ser un auto, podrían ser 2 autos, ¿cachai? Depende de eso. Entonces, había que restarle, según lo que nosotros calculamos, una probabilidad pequeña, que es la de que lleguen 2 autos o lleguen 3 autos. ¿Cachai? La cosa es que hayan más de 2 autos en el carril en el momento T, ¿cachai? En el instante T. Que Claro, esto porque pasa no tiene capacidad efectivamente, más. o sea, claro, no tiene más capacidad que eso. Mm. Entonces, esto se daba solamente cuando tienes 0 autos y llegan 2 o 3 autos, o
cuando tienes un auto y llegan uno o dos autos, ¿cachai? Porque Ya, en ese caso se abre el carril, ¿cachai? ya. Aquí Lo hay que tener último claro como que las que probabilidades, no entendí tanto lo último. ¿no lo entendiste? No. Ya mira, resulta que el carril se te abre cuando hay dos autos, tres autos, o cuando pasan 10 minutos. Que pueden pasar 10 minutos cuando hay un auto, cuando hay dos autos, cuando hay cero autos, ¿cachai? Puede ser en Claro. cualquier momento. Es Sí, sí, sí. independiente de los autos que lleguen, te pueden dar los 10 minutos con una probabilidad de 0.33. ¿Ya? Ya. Pero te dice que esa probabilidad está condicionada porque si llegan dos autos, la verde te la va a dar inmediatamente, ¿cachai? Entonces Claro. no va a ser tal cual a los 10 minutos, ¿cachai? Va a No. ser menos porque si llegan dos autos, cuando tú tenías cero autos, va a ser menor, no va a ser un 0.33, sino que va a ser un poquito menos, ¿cachai? Ya, Porque entiendo. se cumplió eso de que tiene que darse la verde sí o sí en ese caso, ¿cachai? Entonces Sí. había que restarle, baja un poquito. Había que Entonces, restarle esos minutos que. claro, porque por sensor se iba a descontar, pues, ¿cachai? Mm. Entonces solamente el tiempo en que te da la verde por espera es de 0.1445, que está dado por la probabilidad de que tú hayas llegado y hayas tenido que esperar los 10 minutos para que se sea el paso, ¿cachai? Ya. Porque la probabilidad de que el instrumento eh, eh, te sea o sea, la probabilidad de llegada de los autos está dada por X, ¿cachai? Mm. Ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es que le restamos, de hecho, ándate a la fórmula del 0.015, que está acá abajo en verde, arriba de verde, arriba de donde dice probabilidad de verde, eso es lo que estamos viendo. Aquí abajito, Abajo. No, abajo, abajo. ¿Dónde está la resta? No, donde ahora hay sí. un cuadro verde enorme, en medio de la Ahí. pantalla. Ya, mira, eso es 0. O sea, ese cuadro en específico, mira, aprieta ese cuadro para que lo puedas ver, Ah, es 0.33, es 0.33, que es la probabilidad de que se te ceda el paso en el momento T, Que un y tercio. menos, claro que es un tercio, menos G30, que es la probabilidad de que el sensor salga, que la calculamos arriba, salga porque habían un auto en el instante T y llegaron dos o tres autos, ¿cachai? Que es el 0.17 que está acá arriba del verde que está ahí, el 0.17, o porque lleguen dos o tres autos cuando habían cero autos, ¿cachai? ¿Puedes decirlo lentamente eso? Porque lo estoy anotando. Perfecto. El sensor, ya el sensor salga porque había un Digamos solo que auto. habían tres casos, hay tres formas de hecho, o sea, dos formas, pero una se puede dividir en dos, de que se abra, no sé, se abra la compuerta, te dé la verde, no sé lo que sea, ¿cachai? Ya, Ya, ¿qué es? Que pasen los 10 minutos, sí, ya. que, o que hayan dos autos en el carril, y eso puede pasar cuando ya habiendo un auto, llega uno o dos autos, sí, o cuando habiendo cero autos, llegan dos o yendo tres auto. autos, Ya. ¿cachai? No pueden llegar más de tres porque es casi imposible, o No sea, se es muy poquita puede. Mm, la probabilidad de que lleguen más de tres. Además que no cambia ya. mucho el ejercicio. Es como residual, no sé. Por Así que, eso un tercio. o sea, no, el un tercio es un valor que nos dieron, ¿no? El un tercio es un valor dado. No El pesquís que es uno de tercio tres, es solo la probabilidad de que dé verde, ¿cierto? Y después lo separamos claro, de que dé verde por espera y de que dé verde porque se active el sensor. verde por sensor, Ya. ¿cachai? Mm, Porque el sensor detectó que habían dos autos en el carril. ¿Y cuándo detecta que hay dos autos en el carril? En dos casos. Cuando habían cero autos y llegan dos autos, ¿cachai? Y ya, cuando habiendo un auto, llegan uno o dos autos, ¿cachai? ya, ya, ya. Perfecto. Ya, Entonces, ahora había que entendí. descontarle esta probabilidad. De hecho, si tú vas al 0.015 que hay ahí, arriba del P verde, mira, no se vale si puedo ir al. Ya ahí, mira, pone cada valor. Cada valor está dado como D24 más D25 acá, ¿cachai? ¿Y qué es D24? Pone la casilla verde igual, en la casilla de arriba igual sale, pero D24 es ese valor porque es el 0.14, que si tú te fijas, es la probabilidad de que lleguen dos autos, ¿cachai? Sí.
El instante T. En el instante T que lleguen 2 autos. Y el D25 es de que lleguen 3 autos, ¿cachai? Ujú. Entonces, ese 0.015 es que el sensor que el sensor se encienda, o sea, que te dejen pasar, porque llegaron 2 o 3 autos cuando habían 0 autos en el carril, ¿cachai? Por eso te digo que esta es la Ah, parte más complicada y ya que, de hecho, entendí. creo Ahora que otros grupos como que entiendo. lo simplificaron esto, ¿cachai? Que Mm. dijeron que era 0.33 nomás porque igual da. Sí, lo que me pasa es que me confunde eso de que pongan PXT, así como igual a 0 y PXT menos 1 igual a 0. O sea, Cuando, esa simbología que igual la tienen que saber porque es como de materia, es de claro, eh, que en el instante T hayan 0 autos, dado que en el ya. instante T menos 1 hayan 0 autos, ¿cachai? Esto Mm, significa que te dieron el paso, dado que en el instante T menos 1, en el instante anterior, habían 0 autos, y que te cedieron el paso, dado que en el instante T menos 1 había un auto, ¿cachai? Ya. ya. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo con esto. Por eso es que, bueno, en la siguiente, de hecho, aquí ustedes igual si entendieron la anterior me podrían decir qué significa el 0.17, porque ahí es el caso, es lo mismo, pero que haya habido un auto en un principio, ¿cachai? Entonces, eso estaría dado por la probabilidad de que habiendo un solo auto, llegue un auto o lleguen 2 autos, ¿cachai? Que sería el Ya. 0.15 que llegue un auto, o que lleguen 2 autos, que más el 0.14 que es que lleguen 2 autos. Porque aquí Ya. recordemos que el que llegue uno o que lleguen 2 es uno que es la suma de las dos probabilidades, ¿cachai? Oye, Jaime, hay una duda. Esto que tenéis que por sensor se descuenta, es como que esos números, es como el tiempo que se descontó porque pudieron pasar como antes de que pasaran No, los no, 10 no, es minutos. la probabilidad. Porque La recordemos que probabilidad, la probabilidad de que te dé verde es 0.33, 0.3. ¿cachai? Sí. ¿sí? Ya. Entonces, la probabilidad de que hayan cero autos es menor a eso. Y la probabilidad, y que hayan 0 autos significa que te dieron verde, que te dieron la pasada, ¿cachai? Y eso puede pasar en dos casos. Cuando Entonces, llegan 2 dos y o tres 3. autos, 2 o 3 autos, claro, o cuando llegan 2 o 3 autos cuando hay 0 autos, o cuando llega 1 o 2 autos cuando ya había un auto, ¿cachai? Un auto. Perfecto. Claro. Claro. Ah, ya entendí. Eso. Claro, entonces, bueno, eso es súper importante para armar la matriz. Y creo que esto fue lo que más tiempo nos tomó hacer del ejercicio este como Entender. cachito. Sí. Esta era como la parte donde tú comprendíais como de qué se trataba el ejercicio. Entonces, la probabilidad netamente de que te dé la verde es de 0.14. Ya. Habiendo dejado claro eso, tenemos que ir a las probabilidades. Aquí en el caso de las probabilidades, de la matriz P, perdón, la armamos de una manera como bastante, como, no sé, es como por, a ver, creo que haciendo un diagrama de transición hubiese sido mucho más sencillo hacerla, o teniendo Sí. como claro como los conceptos, pero si tú te fijas de qué puede pasar para que llegando a 0 autos, hayan 0 autos, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que, eh, Pasan- mira, de hecho pone la casilla para verlo, 0, 0. claro. Entonces ahí lo único que podría pasar es que, de hecho, bueno, ahí igual tenéis que ir abajo porque, lo calculé abajo. Eso es importante, o sea, para verlo Llegaran más 2 o ordenadito, lo 3. calculé acá a la derecha. Acá a ¿O la no? derecha, un poquito más a la derecha. La Ahí probabilidad está, probabilidades condicionales. condicionales. Claro, que eso es de la matriz P. Entonces, Ahí el está, Alex. P00, Eso. Ah, sí, sí, eh, el P00 que vendría siendo que hayan 0 autos en el tiempo T, dado que en el tiempo anterior habían 0 autos, o sea que estuvieran habiendo 0 autos en el carril, que después del tiempo T hubieran 0 autos, eso es lo que significa eso, está ¿Ya? dado por, mira, pone el cuadrito, el cuadrito de P00. No, acá abajo en No, es probabilidades una condicionales. imagen, parece. Ah, no, está bien. No, 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 Muestra. sí, ahí está. Eso está dado por, La sumatoria. en primer lugar, sí, pues, es la sumatoria de ciertas probabilidades. Pues si tú te Mm, fijáis, de que hayan 0 autos significa que llegaron 2, ¿cachai? Puede ¿Ya? ser que llegaron 2, porque si llegaron 2 se abrió la compuerta. Sí. Que llegaron 3 también podría ser, ¿cachai? Porque ahí se abrió la compuerta y alcanzan a pasar los 3. Que llegaran ¿Ya? 4 ya no, porque hubiese quedado un auto en el carril, ¿cachai? Porque no pueden pasar más de 3 autos.
Claro, se hubiera quedado esperando los 10 Se hubiese minutos, si es quedado que uno aparece esperando. otro. Claro, exactamente. Se hubiera quedado uno esperando. ¿Ya? O simplemente que llegaran 0 autos, ¿cachai? Y hay otra posibilidad, que es como que aquí viene como si tú entendiste la parte de lo de la parte de verde, vaya a cachar, que es que haya llegado un auto, pero que justo te haya dado la verde, ¿cachai? Por los 10 minutos. Ah, buena. Oh, la cuestión Entonces, cuática. entonces la probabilidad de que esto, de que hubieran 0 autos en el carril, dado que habían 0 autos antes, está dado por que simplemente pasen los 10 minutos y no llegue ningún auto, que eso es la probabilidad de que X sea igual a 0, que no llegue ningún vehículo, que llegue un auto, pero que justo pasen los 10 minutos, ¿cachai? Que eso está dado por eso arriba, que es el G33, que es de que llegue un auto, multiplicado por el otro caso, y que te den la probabilidad de que te dé la verde, ¿cachai? Que Claro. el G33 es la P verde que está abajo, y Sí, puede pasar otro caso que es que lleguen 2 autos o que lleguen 3 autos. ya. Y eso te da la probabilidad de 0-0. Mm. No, esa cuestión de que... ¿Me entendieron? sí, Ujú. ¿Vale? Igual, Sí, 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 entendí. Sí, ya entendí bueno. eso. Entendí más que lo de lo verde. O sea, además, es que lo de lo verde, no sé, es que es necesario entenderlo o sea, no sé, en realidad. Quizá Es hubiese sido más rebuscado fácil verlo por cuando... acá, Mm. pero claro. Es como, o sea, al final lo de lo verde es netamente la probabilidad de que te cedan el paso, porque justo te tocó que te dieron los 10 minutos, ¿cachai? Esa cuestión sí que fue rebuscado. Sí. De que justo Y llegar a por eso uno y yo les dije justo a pasar ustedes los 10 que, minutos, así como que eh, ya, claro, en calculemos la ese, o probabilidad. sea, el domingo yo les dije a ustedes que viéramos eso porque igual se podía dejar como 0.33 porque es un ¿Ya? tema de entendimiento del ejercicio, ¿cachai? Porque no te lo dicen tal cual, sino que tú tienes que Ujú. asumir, que es lo que habíamos hablado con el Martín, tenéis que Ya. asumir que esa probabilidad está dada por la probabilidad total de todas esas, ¿cachai? Mm. Ya, entonces después vamos completando, po. Por ejemplo, la P01, entonces ahí en ese caso es de que habiendo 0 autos en el carril, de que después del tiempo T haya un auto. Entonces ahí tú tenéis varias posibilidades. Tenéis bueno, aquí lo completamos de una manera como más rápido, que al final es que no te hayan dado la verde, ¿cachai? Dado que tú tenías ahí dado que llegó uno solo, ¿cachai? Entonces llega un solo auto, pero no te dan la verde, esa es una probabilidad, ¿Ya? ¿cachai? De que después del tiempo T tengáis un auto, que estaría dado por, llega un Claro. auto, que es la Es probabilidad de X decir, igual que 1, tiene que esperar como los 10 minutos, claro, porque por se el queda esperando. complemento de la P ¿Ya? verde, ¿cachai? ¿Ya? Sí, Ya, perfecto. eso entendí. Entonces, el otro caso sería que lleguen 4 autos, ¿cachai? Porque si llegan 4 autos, lo que pasa es que alcanzan a pasar 3 y uno se Y queda se queda esperando. esperando, ya, entendí. Exactamente. Por Buena, eso está buena. Voy a, voy a hacer un diagrama de P- transición y voy a poner un montón de A ver, apuntes. ¿puedes eh, eh, explicar de nuevo ese el 0.1 por fin? ya, perfecto. Es La que primera parte. lo primero que tenéis que entender es como la base del ejercicio. Entonces, tú Ya, entendís que están llegando 2 autos y después van a quedarse autos, pero solamente pueden pasar 3 autos, ¿cachai? ya, sí. O sea, a lo más pueden pasar 3 autos, como también pueden pasar 2, pero a lo más pueden pasar 3. Entonces, Ujú. la probabilidad de que te quede un solo auto es que, dado que habían 0 autos antes, es que llegue un solo auto, ¿cachai? Y que no te den la verde, por eso es D23, por el complemento Ah, ya. de la probabilidad de que te den la verde, Que no te o Sí. que den la lleguen verde 4 por autos, espera, ¿cachai? ¿cierto? Claro, O... por espera. Ah, vale. Por espera, porque se queda esperando en el carril, pues justo no pudo pasar. Claro, exactamente. O que en P01, o perdón, que en 0, pero que habiendo 0 autos, lleguen 4 autos, porque en ese caso pasarían 3, porque Y por se la queda uno regla esperando. Se quedaría uno de que esperando. cuando hay 2 autos se abre sí o sí el carril, pero a lo más alcanzan a pasar 3 y queda uno esperando, ¿cachai? Sí. Claro, entendí eso. Ya, Esa es perfecto. la probabilidad de que la próxima vez quede un solo auto esperando. Claro. Ah, ya, bueno, Si te entendí. fijáis, la P02 es muy bajita porque se da un caso súper particular, po. Es sumamente difícil que queden
2 autos después, porque está dado por la probabilidad de que lleguen 5 5 autos. Claro, Ya. porque sería que pasan 3 y después se quedan 2 esperando, ¿cachai? Sí, po. Entonces, que lleguen 5 autos es súper poquito, es de 0.0000016, ¿cachai? Esa Claro. probabilidad. Y si tú te fijáis, después del tiempo T, se abriría el tiro el carril, ¿cachai? Entonces, también, o sea, no te digo que por eso es tan bajito, pero como en la realidad sería así, pues, ¿cachai? No se puede dar ese caso, porque si llegan 5 autos o 10 autos, se abriría inmediatamente el carril, pues, ¿cachai? Porque Sí. alcanzan a pasar 3 y ya tendría la verde de nuevo. Sí. Ya, perfecto. Entonces después pasamos a que haya un auto esperando. Si había ya un auto esperando, tenéis la probabilidad de Un que auto esperando. después de T hayan 0 autos, después de T haya un auto, después de T hayan 2 autos. ¿Cachai? Si habían 0 autos, la primera probabilidad es que habiendo un auto, hayan llegado 0 autos y haya tenido que esperar, ¿cachai? Que eso está Ya dado eso por no lo la primera entendí. parte de ahí. O sea, mira, habiendo un auto, que no haya llegado ¿Ya? ningún auto, que la Ah, probabilidad de ya eso es tuvo que esperar, ya. 0.82, El de 22. claro, Tuvo que esperar, claro, ya. pero además de que no le dieron la verde, pues, ¿cachai? En ese caso también no le dieron la verde, ¿cachai? No le Entonces se dieron la verdad. multiplica por G33, Ya. porque, perdón, o sea, ahí le dieron la verde, pues, ¿cachai? Porque quedan 0 autos, perdón, mala mía, estaba haciendo el 1-1. Esperaron los 10 minutos. O sea, claro, o sea, en ese Porque caso era solo llegó un auto, po. o sea, en ese caso no llega ningún auto en el P22, o sea, en el P10, que está dado por el Sí. D22, porque llegan 0 autos, ¿Ya? pero le dan la verde, ¿cachai? Esa es la primera parte. Ah, ya entendí. No llega ningún Entonces auto, pero le dan la verde. ahí avanzó, por eso el próximo queda 0 auto. Claro, como Ya. avanzó, ya no hay más auto en el siguiente, porque llegó Sí. solamente un auto. O el siguiente caso es que llegue un auto, porque si llega un auto también avanza, ¿cachai? Y quedan 0 para el siguiente. O que Entonces lleguen está 2 dado por autos. esa, que es la de 23. O si llegaron 2, porque si llegaron 2, también pasa que ¿cómo se llama esto? Que Se se abren las puede. compuertas y alcanzan a pasar los 3, por lo tanto después hay 0 autos también, ¿cachai? Sí, perfecto. Y si tú te fijáis, también podrían haber otros casos, como por ejemplo que llegaran 4 autos. Si llegan 4 autos, pero igual la probabilidad es súper poquito, pues, ¿cachai? Ujú. Da Si lo mismo, llegan el 4 profe igual autos pregunta. ahí, o sea, igual no, ahí sería como la P de 02, ¿cachai? Sería muy poquitito, ¿cachai? Ya. Pero se abriría inmediatamente las puertas, es como un caso hipotético. Lo que pasa es que es como un juego esto, ¿cachai? Mm. Ya, Claro. perfecto. Entonces después la P de 1-1. La P de 1-1 es que habiendo un auto en el carril, de que después del tiempo T hay un auto en el carril. Entonces eso está dado por que no haya llegado ningún auto, pero que no le hayan dado la verde, ¿cachai? No llegó ningún auto, P de 0, pero no le dieron la verde, ¿cachai? Entonces, por el complemento de la probabilidad de que le Mm. dieran la verde porque pasaron los 10 minutos. Por eso quedó Claro. un auto esperando. Por eso quedó un auto esperando, claro. Sí. O también el otro caso es que lleguen 3 autos, ¿cachai? Sí, pues porque ahí ya se formarían 4 y quedaría uno esperando. O sea, Exactamente. pasan Ya, 3 y ahí ya quedaría entendiste el uno. ejercicio. Sí. Ya, perfecto. Bueno, Entonces ahí hay que seguir con la P12, que al final sería ahí en ese caso de que llegaran 4 autos, ¿cachai? Claro. Porque la única forma de que te queden 2 autos al final es que lleguen 5 autos en 4 total. a 5 autos, sí. sí. Sí, 5 autos en total, porque si llegaron 5 autos en total, Se alcanzan a van llegar 2, 3 o sea, se van 3 y te quedan 2. y se quedan 2. Ya. Exactamente. Y después para el 2-0, pucha, ahí es la probabilidad de que, No llega auto. habiendo 2 autos en el carril, no quede ninguno, y como bien sabemos, si hay 2 autos en el carril, sí o sí se abre la puerta, ¿cachai? Entonces es normal que estén muy 0,33. cercanos a una. ¿O no? Ah, no. No, po, porque cuando hay 2 autos en el carril, sí o sí se abre la puerta, po. Entonces Claro. sería la probabilidad de que lleguen 0 autos, que está dado por Ok. 0.82, ¿cachai? O que ¿Ya? llegue uno. Más la probabilidad de que llegue un auto, ¿cachai? Ah, ya entendí, ya Porque ahí entendí. serían 3 y pasarían los 3, pues. Claro. Exactamente. Ya. Y después de que quede un auto, que ahí en ese caso sería como, eh, pucha, que llegue, a ver, ¿cómo sería en este caso? Que lleguen
4 autos, creo. No sé si son 4 Tres o 5 autos. autos. 3 De autos, 3 autos, 24 eso. Dos autos, de 24 dos autos. Sí, 2 autos, 2 autos. Porque llegan 2 autos y resulta que ahí alcanzan a pasar 3 y queda uno, ¿cachai? Te queda uno esperando. Porque cuando llegan 3 autos o más de 2 se abren sí o sí las compuertas, pero solamente alcanzan a pasar 3. Y el último caso, que es que lleguen, que queden 2 autos, dado que habían 2 autos, que en este caso igual tenéis que completar los 5, que estaría dado por la probabilidad de que lleguen 3 autos, ¿cachai? Siempre que hay un 2 al final tenéis que completar 5. Ya. Oye, espera, no entendí el P21. Se supone que El P20, habiendo dos. A ver, explícalo. ya, po. Si hay 2 autos, sí o sí se abren las compuertas, pero tendrían que alcanzar a... perdón, si hay 2 autos, sí o sí alcanzan a pasar 2 autos, pero Sí. tendría que quedar uno al final. Entonces lo que estaría pasando es que tendrían que llegar 2 autos más para que completen 4 autos y, Ah, yo no sé qué. claro, yo no sé qué. Por eso es la Ya, ya. probabilidad del D24, que eso es de que X sea igual 2, que es los autos eh, de la cantidad de autos que sea igual a 2. Oye, Sí, allí nos cometimos un error, pero por dejarlo así, que es que pusimos donde está la X, probabilidad de que el instrumento sea el paso al vehículo en el instante T. Y eso no es así, porque esa probabilidad es de que lleguen vehículos. ¿Cachai? Claro, Así que que si lleguen fueran, vehículos al instante T. Ya. claro, Pero eso no se ahí puso no en el llevo. informe. No se puso en el informe. Pero, porque yo por si acaso. recuerdo que volví eso. Pero ahí nos equivocamos nomás porque lo pusimos rápido, porque antes estábamos planteando el ejercicio de otra manera. Ya. Ya. No, tranqui. Pero no es tan relevante porque no lo pusimos en el informe. Así Ujú. que perfecto con eso. Ya. Esa sería Ya. la A. La gran A. La A, sí. Y después la B facilita. Y la C también facilita. La C, yo no, o sea, es que yo no cacho cómo se hacía la E del anterior, po. Pero la B tiene que ver con la probabilidad de que, no habiendo vehículo en el carril en un instante de tiempo T, 2 tiempos posteriores se encuentre tan solo un vehículo en el carril, ¿cachai? Que eso es básicamente P02 sacar, en 2 pasos. es el Pues, P2 en 2 pasos, claro, P01 en 2 pasos. Eso sí, P01 me sería equivoqué. desde Sería T-1 ese hasta por 2. T+1, ¿no? Sí, Eh, porque dice 2 tiempos posteriores. claro, 2 tiempos después, T más 1, sí. No T menos 1. T claro, más y 1. ahí no sé si quieren, T o más 2, sea, en verdad. igual lo podrían revisar si es que tienen tiempo y quieren hacerlo y están aburridos, no sé, cachar las posibilidades para que llegue ahí, po, que también lo podéis calcular, pero de verdad que es una real paja, Ya, porque No igual lo caché. podéis hacer en 2 pasos, po, ¿cachai? O Ya, ya, sea, tú ya. podías empezar a jugar de cómo llegaría a los 2 pasos y ver de cuánto te da la probabilidad. Ya, ok. Ya, perfecto. Y la Pero C al final dice... haciendo como teóricamente es sencillo. mm, Después dice la C, a largo plazo, ¿qué porcentaje del tiempo estará en cada estado? Lo que nos pedían ahí era como sacar las probabilidades de equilibrio, igual que en la 1, porque al sacar las probabilidades de equilibrio de cada estado, como que nos da como el tiempo. Espera, déjenme buscar la... Creo que lo puse, no lo puse en el informe. Espera. El porcentaje dirá cuánto tiempo se estará en cada estado. Eso es lo que quería decir en la C. sí. ¿Qué porcentaje del tiempo estará en cada estado? Claro. Ahí está. Y ahí puse como para cada estado su respectiva probabilidad de que va a ser el 69% si estamos con vehículo cero, un 31% con un vehículo y 0% con 2 vehículos, que era como parte del proceso estocástico. Ya. Eso es de como esto, ¿no? Abajo, Ah, no, está pues no. abajito. Ah, sí, pues. Sí, pues está más abajito eso. De eso, ¿no? Sí, Ay, esa es la wea que me tengo que ver. Ah, verdad, pues ahí está la C. y eso sería el certamen. Wow. Así que eso, ¿Dudas? chicos, ¿Preguntas? terminamos.
No, Acotaciones. Bueno. o sea, me tengo que ver todo de nuevo. Yo tengo que ensayar más el tema de la 2. Yo creo que voy a hacer un diagrama de transición y voy a poner como puro apunte, así como ponerme en todos los casos. ¿Viste? Bueno, La Que Cata tiene así mándate la no, foto después, no tengo tiempo. Tengo que hacer lo de marketing lo de ahora. marketing. Ay, la wea, para que la dejé para el final. ¿De qué lo ¿Dejo estáis de grabar haciendo? nomás? ¿Sí? Sí. Sí. ¿De Sí. qué lo estáis haciendo, Cata?